Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa de Más Negocios y hoy vamos a estar hablando acerca del protocolo familiar. ¿Cuáles son esos temas, esas conversaciones que deben haber en la familia para determinar cuáles son esas reglas con relación de la familia con la empresa? ¿Cuáles son esos temas que deberíamos estar hablando con nuestra familia al respecto con la empresa? Y obviamente por lo que hemos hablado con Chepe, nos damos cuenta que entre más pronto se haga, mucho mejor, porque se van estableciendo esas reglas, se van estableciendo esas guías y además esos parámetros sobre los cuales opera la familia con relación a la empresa. Y pues qué mejor que hacerlo cuando aún no existen algunas de estas situaciones en las cuales se tienen que tomar pues decisiones. Por ejemplo, el determinar si hijos adoptados o no son parte de la familia, hasta qué edad se aceptan como parte de la familia, y cuando aún no existen pues los hijos o los nietos, porque los hijos aún son pequeños, y no hay familia política porque los hijos todavía son pequeños. Entonces esto es muy importante hacerlo. E igual, si ya existen hijos, nietos, parientes políticos, pues igual hay que hacerlo para tener estas reglas claras. Así que de eso vamos a estar platicando hoy con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, háganoslas llegar y con mucho gusto les estaremos aquí platicando, las estaremos aquí resolviendo. Alguna duda de algún tema que quisieran que comentemos con respecto a qué es el protocolo familiar y qué información debería tener. Así que de esto vamos a hablar en unos momentos y quiero arrancar con esa llave maestra que me gustaría que alguna de estas llaves les permitan abrir puertas de sus negocios, abrir puertas a nuevas oportunidades, abrir esas puertas que le permitan avanzar en su negocio. Así que vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, mire, por lo general las pequeñas empresas y empresas que están iniciando y las pequeñas empresas siempre estamos buscando cómo optimizamos los recursos, cómo hacemos más con poco dinero, con pocos recursos y lograr estirarlo y aprovecharlo al máximo. Y esto pues es parte de lo que tratamos de hacer en todos los ámbitos de la empresa. Y obviamente cuando hablamos de mercadeo pues también. Es importante entender que el hecho de ser una pequeña empresa no quiere decir que no hay que hacer mercadeo o que no se puede hacer mercadeo porque no hay recursos. Sí se puede hacer, obviamente se va migrando conforme se va creciendo, pero sí puede hacer muchas cosas de mercadeo que podrían ayudarle a ir creciendo. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué podrían hacer? Bueno, una de las cosas que pueden hacer, primero es entender que no hay un solo esfuerzo, o sea, no hay que hacer solo una cosa de mercadeo y que va a funcionar todo el tiempo y para todos los clientes o para todo tipo de negocios. Entonces lo que usted tiene que empezar a hacer es crear ese plan de mercadeo en el cual pueda aprovechar todas las oportunidades que hay para dar a conocer su negocio de forma que pueda llegar a diversos clientes de los cuales usted está interesado. Y entonces el mercadeo pues no tiene que ser muy aburrido, o sea, tiene que ser una actividad que a usted le guste en cuanto a que se la disfrute haciéndolo y también en cuanto a la imagen o la proyección que usted quiere dar en la parte de dar a conocer su empresa. Y con esto, pues,
es muy importante que haga su plan cuidadosamente, pero lo más importante de este plan es que usted escuche. Recuerda que ayer hablábamos acerca de uno de los consejos que dan los emprendedores y los mentores que son exitosos con con las personas, con los emprendedores, y uno de los consejos era: escuche el 80% del tiempo. El otro 10% era confirme lo que escuchó, o sea, confirme que realmente entendió lo que le dijeron, y el último 10% o el restante 10% era ejecute o responda de lo que usted está escuchando. Entonces, pues esto va muy apegado con la parte del mercadeo, en lo cual usted debe escuchar a sus consumidores y adaptar esos esfuerzos de mercadeo acorde a lo que sus consumidores quieren, acorde a lo que sus consumidores, donde usted vea ese potencial, donde vea esa oportunidad, hágalo acorde a lo que está escuchando. Su talento va a ser encontrar esas oportunidades dentro de la información que le dan. Por otro lado, puede hacer un mercadeo entre amigos o un mercadeo entre alianzas. ¿A qué me refiero? Si usted entrega brochures en alguna área, por ejemplo, puede hacer una alianza con otra empresa en la cual usted le inserte a la publicidad que usted entrega una tarjeta de presentación o un brochure o una información de su aliado, de su socio, y que él haga lo mismo por usted. Entonces van a llegar a diferentes tipos de potenciales consumidores y van a abarcar más en menos tiempo, porque ambos van a hacer ese esfuerzo. Por otro lado, y creo que sería ideal, si son productos que se complementan, y cuando se complementan, pues obviamente la solución que yo ofrezco es un complemento a la solución que ofrece mi aliado. Otro es, ¿ha pensado en cómo contestar su teléfono de una forma creativa, de una forma que llame la atención, e incluso promover algo que usted está haciendo? Por ejemplo, podría tener, si usted tiene una tienda, si tiene una panadería o si tiene algo, cuando usted contesta el teléfono, contestarlo diciendo algo sobre la oferta que tienen, ya sea, podría ser, por ejemplo, si usted hace grooming y decirle, muy buenos días, muchas gracias por llamarnos, le cuento que tenemos esta promoción en la cual es tal cosa, y algo muy importante, ponga la fecha de vencimiento, la cual finaliza el próximo domingo. Y esto, asegúrese que su oferta es atractiva e incremente el sentido de urgencia en quien llama, incluyendo una fecha de caducidad o de terminación o de finalización de su oferta que no sea tan lejos, porque si usted le dice esta oferta termina en marzo, el 31 de marzo, puede decir uno, tengo mucho tiempo. En cambio, si usted hace sus ofertas de tal forma que tengan una finalización más cercana, pues da ese sentido de urgencia de aprovecharla. Por otro lado, otra de las opciones de mercadeo que le pueden ser muy útiles es, por ejemplo, cuando usted consigue la primera venta, mandarle casi que inmediatamente después, ya sea que haya recolectado su correo o tenga alguna forma de contactarlo, mandarle un cupón diciéndole que tiene un descuento en la siguiente compra antes de tal fecha. Y recordemos el sentido de urgencia. Esto es muy importante porque incluso si usted envía eso, si lo envía por mensajería, llevarle una nota a mano agradeciéndole la compra y diciéndole que, pues en agradecimiento por ser un cliente, pues usted le va a dar esta oferta que solo aplica para quienes tengan este cupón, que solo se entrega a los clientes. Y entonces ahí hay una exclusividad, hay un agradecimiento y hay un beneficio que recibe quien hizo la compra. Así que podría ser otra forma de usted también tener esta forma de mercadeo y hacer llegar ventas. Por otro lado, también puede hacer que mantener informados a los que ya son sus clientes y hacer que lo vean como un experto en algún tema. Y esto va a hacer que cuando piensen en esa solución, piensen en usted, y además es más barato retener o conservar a los clientes que conseguir nuevos. Y esto sería una forma muy buena haciendo estas newsletters o boletines en los cuales usted entrega información que es relevante
obviamente tiene que ser información, no solo mire qué bien soy o qué bueno soy y tengo el mejor producto y un producto maravilloso, sino cuáles son esas aplicaciones que puede tener tu producto o cuáles son los descubrimientos que hay con respecto a lo que usted está haciendo para que le vaya usted manteniendo actualizado y usted vaya enseñándole o explicándole a su usuario que usted es un experto en el tema. Así que estas son algunas de las recomendaciones que tú puedes hacer, que puedes seguir para hacer mercadeo sin necesidad de, si tienes un presupuesto reducido, empieza por aquí, empieza haciendo algo. Lo que sí quiero que te quede muy claro es que el hecho de que seas una pequeña empresa no significa que no tienes que hacer actividad de mercadeo. Así que espero que esto te haya servido. Esta llave maestra abra alguna puerta para muchas oportunidades para tu negocio. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos, el protocolo familiar. Vamos a hablar acerca del protocolo familiar y cuáles son esos elementos, cuáles son esos temas que debemos discutir, dónde hablamos del protocolo familiar y cuando está en la familia y en especial los sentimientos incluidos. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y ahora lo mejor de la San Martín llega a la puerta de tu casa llamando al 2215-1515. 2215-1515, lo mejor de la San Martín. Si vives en las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, casi que todas, la San Martín llega hasta tu casa llamando al 2215-1515. Ya está con nosotros nuestro invitado. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Saludos también a Jorge de Paz, quien nos manda a felicitar por el programa. Muchísimas gracias. Se me acaba de borrar ahorita, así pasa cuando sucede, pero bueno, ya está con nosotros. Aquí está. Muchas gracias, Jorge de Paz. Saludos, felicitaciones por el programa y nos da un consejo. Dice, usar eslogan. No somos los únicos, pero sí los mejores. Auténticos, 2 auténticas por el precio de 3. Bueno, hay que ser creativos y mire, algo muy importante es escucha a su cliente. Escucha a su cliente porque a lo mejor no quiere que le dé 2 auténticas por el precio de 3. A lo mejor lo que quiere es que se lo dé más rápido o que se lo lleve a su casa o a domicilio. No sé, escucha a su cliente y eso es muy importante porque eso nos permite conocer cuáles son sus necesidades y algo más importante aún es que usted con esa visión emprendedora encuentre esas oportunidades que si bien es cierto no se las dice el cliente, se las da a entender con lo que le diga. Y ya está con nosotros nuestro invitado Chepe. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros, Chepe. Y bueno, platiquemos acerca del protocolo. Ya hablamos la semana pasada acerca de varios temas y temas así álgidos sobre el protocolo familiar, que son las discusiones que deben, las discusiones que deben haber en cuanto a hablar del tema. Y hablamos acerca de quiénes deberían integrarlo, cómo se debería integrar, cuántas personas deberían integrar este consejo que hace el protocolo para que luego se dé a conocer en la familia. Y nos quedaron pendientes algunos temas. Sí, si te acordás habíamos hablado de que eran como 4 grandes temas. Uno era la familia y el consejo familiar, que fue básicamente lo que hablamos durante la última transmisión. Luego propiedad y trabajo de familiares, número 2, liderazgo y presidencia de las empresas, número 3, y apoyos y resolución de conflictos. Y claro que la vez anterior, al estar hablando de la familia y el consejo familiar, algunas de estas cosas tocamos en la superficie. Pero tal vez me quisiera concentrar ahora en comenzar a ver propiedad y trabajo de familiares. Ok. ¿A qué te refieres con propiedad y trabajo de familiares? Sobre todo ¿Quiénes pueden tener acciones? Ah, ok. Perfecto. ¿Verdad? Ajá. Y ahí lo que usualmente sucede es que las familias dicen, bueno, yo quiero que todos los parientes consanguíneos tengan acciones, mas no así los parientes políticos. Claro, es que esa ya es otra historia. Es otra historia. Y entonces ahí es donde la vez pasada hablábamos, bueno, ¿qué pasa si los parientes políticos tuvieran acciones y de repente hay un divorcio? Bueno, entonces ya
la empresa deja de ser de mi familia, por así decirlo, y pasa de ser de mi familia y de la familia del ex esposo de mi hija, ¿va? Claro. Y es que se divorcia de la familia, pero no de las acciones. Claro, sobre todo si están rindiendo. Claro. Entonces, ahí viene ese ejemplo. Pero ¿qué pasa, Chepe, entonces? Pero aquí entonces entraría el tema de los matrimonios. Porque ¿qué pasa si te casas en bienes, no sé si cómo se llamen, pero cuando es común, en bienes mancomunados, en los cuales pues si yo soy dueña de acciones y tú no, pero estamos casados en ese régimen, mis bienes ya son parte del matrimonio, o no funciona así? Sí funciona así en el momento, digamos, de un divorcio, en el momento de una muerte. Pero entonces lo que tenemos que hacer precisamente es decir, bueno, yo tengo acciones y estas acciones no entran en el régimen de mancomunidad de bienes. Ok. Hay varias formas de hacerlo, no me voy a meter al asunto legal ahorita. Pero si se establece aquí, entonces está en el entendido que la familia, cuando se casa, tiene que hacer esa reserva. Sí. Ok. Sí. Y dicho de otra forma, tal vez yo soy el fundador, nosotros dos somos los fundadores, tenemos las acciones y solo se las damos a los parientes consanguíneos, como herencia, digamos. Entonces ahí es herencia para ti. Hasta que no haya un divorcio o una muerte, siguen siendo tuyas. ¿Ok? Esa es una discusión bastante legalista que podemos tener otro día, claro, con la presencia de algún abogado. ¿Ok? Y precisamente una de las cosas que vamos a hacer, tal como lo planteamos, es que la semana entrante, el jueves de la semana entrante, vamos a traer a una persona que nos hable sobre la conveniencia de los fideicomisos para hacer todas estas cosas jurídicamente vinculantes. Ok, entonces una de las primeras preguntas es, ¿quiénes pueden tener acciones de la empresa? Así es. La otra es, podemos vender las acciones de la empresa a personas ajenas a la familia. Okay. Claro, desde el punto de vista legal, yo puedo hacer con lo mío lo que se me ronca la gana, ¿verdad? Así es. Pero si yo pongo un fideicomiso, que lo vamos a explicar la semana entrante, en donde digo que solo los parientes consanguíneos la pueden tener, ese es otro cantar. Otro es, ¿quiénes trabajan en la empresa? ¿Puede trabajar los parientes políticos y los parientes consanguíneos o solo los consanguíneos? Hoy precisamente estaba con una familia en donde permiten que los parientes políticos trabajen en la empresa. Ahora, ¿se puede ser tan específico como para decir que pueden trabajar los parientes políticos, pero no en un área de dirección, por ejemplo, sí, de gerencia general? Sí. Okay. Sí. Claro, lo tienes que hacer jurídicamente vinculante, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar con lo de fideicomisos. Pero yo sí puedo decir que los parientes políticos pueden, voy a tomar tus palabras, pueden ser directores más no ejecutivos. Okay. O pueden ser ejecutivos más no directores. Eso lo puedo hacer. ¿Por qué lo hago en esa forma? Bueno, en algunas familias muy celosas, voy a decir, no quieren que los parientes políticos que pueden tener nexos con empresas competitivas, por ejemplo, estén enterados de mis estrategias. Y es una cosa totalmente válida. Ok. La otra es cómo, que es probablemente tu pregunta, cómo seleccionamos y cómo asignamos cargos y responsabilidades a los distintos miembros de la familia que quieran pertenecer a la empresa. Ya definimos que no se valen políticos, para poner ejemplo, solo consanguíneos. Ok, ahora, ¿cómo los seleccionamos? Los seleccionamos en orden de edad, para poner una cosa media ridícula, o en orden de competencias. Bueno, vámonos por la de competencias, que sería la lógica. Y entonces también que se establecería como una metodología, de tal forma que la familia no tenga que ver en la decisión, por así decirlo. Es correcto lo que estás diciendo. Usualmente, para zafar eso de que si tu hijo o mi hijo, ¿quién es mejor?
siendo nosotros hermanos. Entonces, bueno, entonces vamos a tener un comité ad hoc que toma las decisiones, tipo las consultorías que pasas a hacer para las empresas que reclutan personal, ¿verdad? Okay, te sí. mandan un perfil en virtud del perfil de la posición. Claro, eso es el otro tema. Porque si no, voy a comenzar a crear posiciones para personas, sobre todo bajo el pretexto de que están necesitados. Donde necesidad quiere decir, me casé, necesidad quiere decir, tuve un nuevo niño en la familia, necesidad, bla, bla, bla. Sí, me quedé sin trabajo. Necesidad, me quedé sin trabajo. Entonces estamos alimentando, fomentando la no excelencia, ¿verdad? Uh-huh. El otro es, este es interesante, cómo proporcionar una carrera profesional digna a los miembros de la familia que no sean aptos para las posiciones altas. A ver, más despacio porque me quedé pensando. Estamos hablando, por ejemplo, de operativos, de ¿Sí? personas que no tienen las competencias para ser directores o ejecutivos, pero sí pueden trabajar en la empresa porque son familiares, consanguíneos, Sí. según lo establecido en el protocolo. Entonces si tienen esas competencias y salen reclutados, salen seleccionados, ¿cómo desarrollarlos? Sí, cómo desarrollarlos, cómo darles un salario digno, que no quiere decir un salario arriba del mercado, ¿verdad? Porque una pregunta, Chepe, pero aquí me surge la duda, una vez que son parte de la empresa, ¿no debería existir ya esa política para el empleado per se, no importa si es de la familia sí, o no? Sí. ¿O funciona diferente porque son empresas familiares? No, deberían de funcionar igual. La gran diferencia viene dada en que como es mi hijo, yo no quiero que sea bodeguero. Ok. Sin embargo, si estás diciendo que vas a tener vas a asignar cargos y seleccionarlos, o seleccionarlos y asignar cargos acorde a una empresa de reclutamiento, ya lo que yo quiera como familia ya no es tan relevante, ¿o sí? Es relevante porque voy a decir, por ejemplo, uno, que para darle la oportunidad, me estoy cuidando en las palabras, para darle la oportunidad a mi hijo de que trabaje en la empresa, primero tiene que existir una posición vacante. Claro, debe haber esa necesidad de tener alguien que ocupe esa plaza. Sí. Dado eso, todos mis hijos van a querer solicitar posiciones ejecutivas. Digo, son dueños, ¿verdad? Claro. O van a ser dueños. Entonces aquí primero es fomentar que no tenés que tener una posición ejecutiva. Hay carreras dignas sin ser ejecutivo. Puse el ejemplo de bodeguero, no despectivamente, sino que porque es una posición que, bueno, típicamente el hijo del dueño no quisiera solicitar. Entonces, ahora pasa al comité ad hoc y dice, hay una posición, voy a exagerarlo, de gerente de compras, de gerente de logística y una posición de bodeguero. Entonces solicito como hijo la de gerente de logística. No califico. No califico, entonces yo quiero que la gente sepa, pues mi familia, que la de bodeguero puede ser igual digna. Va a tener menor salario, pero es igual de digna. En otras palabras, lo que quiero decir es que por favor no discriminemos que el hijo del dueño solo puede ser gerente. De hecho, muchas veces más bien hay que discriminar que no pueda ser gerente. Por el bien de la misma empresa. Sí. Ok, entonces a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y no puesto en forma despectiva, al contrario, puesto en forma digna. Entonces, si me repites ese tema que hay que discutirlo, que es el cómo desarrollar. ¿Cómo desarrollar? Bueno, primero es cómo dar los trabajos, ¿verdad? Y segundo, tal vez lo primero es fomentar que todos los trabajos son dignos. Ok. Y aquí te puedo decir tal vez algunas cosas que me voy a tal vez tocar un tema bien álgido, pero vamos a decir que en la familia tenemos un niño especial.
síndrome de Down, puede hacer trabajo digno. Claro. Tal vez no va a poder ser el presidente de la empresa, pero puede tener un trabajo digno. ¿Y por qué no? Es más, por ahí estaba leyendo el otro día un artículo que las personas Down tienen una gran característica en positivo, que es que no saben mentir. Entonces, ¿qué tal para una posición de control de calidad? Claro. No lo puede convencer nadie de que no pasó la garantía de calidad de ese producto. O un asistente de una bodega. Sí, sí. Porque precisamente en las bodegas es donde existe mucha oportunidad de un fraude. Sí, sí. Entonces, me explico. O sea, no podemos discriminar a la gente. Esa es una de las cosas más importantes en la empresa familiar, que promovamos ese valor. Ok. ¿Cuáles son los otros temas o estos son los más importantes en cuanto a propiedad y trabajo? Sí, yo creo que son los más importantes. Algunos otros es, por ejemplo, tener un programa para animar o no que los miembros de la familia, digamos, de la siguiente generación, tercera generación, me estoy inventando, vengan a la empresa. Como hacen algunas empresas transnacionales que tienen como un programa de entrenamiento donde reclutan estudiantes universitarios para que conozcan la empresa y se sientan atraídos a trabajar ahí. Sí. Okay. Algunas otras familias, por ejemplo, María Dolores, son pocas, pero tengo un par de familias que dicen, si uno de mis parientes consanguíneos opta por venir a trabajar a la empresa, quiero que sea producto de que yo lo incentivé, porque entonces ahí sí hay una discriminación en decir, todos los miembros de la familia van a ganar 10% más que el salario medio del mercado. Como muchas empresas tienen esa política. Yo quiero estar en el tercer cuartil, o quiero estar en el 90%, o quiero estar en la media. Entonces, si son familiares, les voy a pagar un poco más. Para atraer ese talento. Para atraer ese talento, porque quiero que se queden aquí en la empresa. Ok. Sí. Perfecto. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos acerca del liderazgo y la presidencia. ¿Cómo influye esto? Me gustaría primero que habláramos cómo influye la familia en el liderazgo y la presidencia, que es necesario tener estas reglas. Sí. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo a través de facebook.com, /libertopolis.com. Transmitimos también por YouTube y también por nuestra cuenta en @libertopolis en Twitter. Estamos platicando acerca del protocolo familiar y ahora vamos a hablar acerca del liderazgo y la presidencia. Y antes de empezar a hablar de los temas, Chepe, ¿cómo incide la familia en el liderazgo y la presidencia que hace necesario tocar este tema? Bueno, no es que lo escoge, porque eso lo va a escoger la junta directiva o a los directores la Asamblea General de Accionistas. Pero sí pone, voy a decir, filtros para quienes de la familia puedan optar a esas posiciones. Me explico. Para ser un ejecutivo principal de la empresa se necesita que el que aplica tenga por lo menos 20 años de experiencia en cargos administrativos. Mientras en la familia no haya esa persona con ese requisito, bueno, no hay. ¿Y habrá que esperar? Y habrá que esperar. ¿Quiere usted solicitar esa posición? Chambee 5 años más. La otra es, por ejemplo, que como queremos hacer una expansión, me voy a inventar, a la China, el nuevo presidente o líder de la familia tiene que saber mandarín. O haber estado viviendo en China, me lo estoy inventando, ¿verdad? 3 años a efectos de entender la cultura, porque la cultura occidental y la cultura oriental son distintas y bla, bla, bla. Lo que se está tratando de hacer es, que por cierto voy a introducir un tema,
profesionalizar la empresa desde el punto de vista de tener reglas claras, no como se presume aquí en Guate, que decimos, queremos profesionalizar la empresa trayendo gente de afuera y la de adentro, pues de la familia, claro, puede ser igual de profesional. Lo que sí es que no tenga esa experiencia. Entonces, por ejemplo, para ser líder de la empresa no puede tener un cargo ejecutivo y directivo. Pues chicas, pero si solo somos 3. Bueno, entonces ponemos un tamiz y decimos, en la siguiente generación, en la actual generación esto no aplica, pero en la siguiente generación sí. Entonces estás poniendo un montón de filtros que hace que cuando se elijan los cargos empresariales, los mismos sean de lo más objetivo posible y no subjetivos porque mi hijo es mi hijo, ¿verdad? Por ejemplo, Chepe, ¿se podría tomar la decisión que solo alguien en la familia podría optar al puesto de finanzas? Suponiendo sí, porque vas a cuidar el dinero. Tipiquísimo. El CFO debe ser miembro de la familia y si no está preparado, debe ponerse a una persona de grandes cualidades, pero ponerle a un segundo miembro de la familia, pegadito, que él firme los cheques. Sí. Okay. Y en algunas otras no es solo el de finanzas. Por ejemplo, hay un par que yo recuerdo ahorita, que el gerente de ventas, para que conozca a los clientes, que es el activo más importante de la empresa. Porque si no se va otro y se lleva la cartera, como dicen, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces todo esto es lo que las familias discuten al momento de hablar del liderazgo y la presidencia. Sí. En algunos otros momentos por ejemplo, se dice que para ser presidente de la empresa, le estoy llamando presidente, CEO, como le querramos llamar, el alto jerarca, tiene que haber ocupado todas las posiciones importantes de la empresa antes de ser promovido para gerente general. Chepe, y algunas veces se da que existe como, no sé si la palabra es la correcta, delfín que estás preparando para que sea, o delfín, ¿no? Si existe la palabra, para que sea el presidente de la empresa. Sí. Por ejemplo, estoy trabajando con una familia ahorita en el que estamos evaluando muchísimo que cada posición ejecutiva esté o no, porque es primera generación, esté o no ocupada por personas de la familia, tengo un segundo que sí sea miembro de la familia, por jovencito que sea, precisamente para fomentar el conocimiento de esa posición, de esa persona, y entonces podamos tener gente experta, sí. Y obviamente... Claro, implica casi que doble salario, ¿verdad? Sí, porque estás trabajando en ese entrenamiento, por así decirlo. Sí, tal vez no en monto, pero sí son 2 salarios para una posición. ¿Cómo se maneja esto entonces con los externos? Porque al final el externo diría, bueno, estoy aquí en lo que crece. Sí. Y eso es claro. Es la razón por la cual en muchas empresas familiares hay rotación de los mandos medios, más que en otras empresas, porque no miro para dónde voy. Claro. O más bien, miro que no voy para donde quiero. Para donde quiero, sí. Perfecto. Al contrario, esto no lo tenía pensado, pero hay personas que tienen empresas exitosas y que son miembros de esa empresa familiar exitosa y que quieren ir a buscar trabajo en la calle, llamándole calle, y no le dan, ¿verdad? Porque va a estar poco aquí. Va a venir a chupar rueda y se regresa a su familia. Se va, claro. Que también puede pasar. Vamos a ir al corte, siempre cuando regresemos. Entonces hablemos acerca de, dijiste que el cuarto tema es apoyo y resolución de conflictos. Sí, y solo me faltó uno que lo podemos comenzar, claro, o lo hacemos de una vez. Por ejemplo, ¿cómo conciliar los intereses de los miembros de la familia que trabajan en el negocio y aquellos miembros de la familia que no trabajan en el negocio?
Los segundos quieren más dividendos. Se ve esto en el liderazgo y Sí. cómo conciliar quienes están trabajando y obviamente. Sí. Porque yo quiero invertir porque trabajo allá adentro, ¿verdad? Y tengo salario. Y mi hermano no trabaja adentro, no tiene salario, pero quiere dividendos. Que esto también tiene mucho que ver con entender cuáles son los roles que juegas dentro de cada momento en la vida de la empresa. Vamos a ir a corte y cuando regresemos hablemos entonces del apoyo y la resolución de conflictos. Sí. Y ahora ya puedes escuchar todos los programas de Libertópolis en el Libercast. Busca en tu aplicación, si tienes iTunes, en tu iTunes, y si no, en cualquier aplicación, tu aplicación favorita de podcast, y ya puedes escuchar los podcasts de Libertópolis. Ahí vas a encontrar los podcasts de Libertópolis, Más Negocios, Llave Maestra y Liberletras. Solo tienes que darle play y 5 estrellas es desde tu aplicación favorita. Estamos platicando acerca del protocolo familiar. Ya hemos hablado de 3 temas que se discuten dentro del protocolo familiar para establecer las reglas, y ahora nos falta pues el último tema, que es apoyo y resolución de conflictos. Sí. Tal vez el primer punto lo hago en seguimiento al anterior. En el otro queríamos atraer gente, ¿verdad? De la familia a nuestra empresa. Ahora voy a decir, dijéramos lo contrario. ¿Cómo apoyar a los familiares que quieren emprender sus propios negocios y no quieren estar adentro de la familia? Esa era una de las preguntas cuando hablabas de, porque va a haber gente que tal vez no le interesa el giro del negocio, pero sí quiere tener un negocio. Sí. Y acordate que uno de los puntos de éxito de las familias empresarias es mantener este espíritu empresarial que hizo que los fundadores comenzaran el negocio, ¿verdad? Entonces ahora hay alguien que de veras lo quiere hacer, pero dice, no me gusta este giro de negocio, como tú dijiste, o no quiero estar ligado a mi familia. No es que no la quiera en el negocio de mi familia, no quiero. Entonces, ¿los apoyamos o los desincentivamos? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿podría hacer cualquier tipo de negocio e incluso mi competencia? Ahí viene. Entonces, te voy a incentivar a que hagas tu propio negocio, excepto los que tengan algún nexo de competitividad con el mío. O simple y sencillamente, ¿qué importa? La competencia es buena. Y yo tengo 2 familias en que dice que no ponen restricción a eso. No le ponen restricción. O sea, es el liberalismo en su máxima expresión. Claro. Ahora, en cuanto a el apoyo, también se determina si este apoyo es un crédito revolvente, si es un... Les presto dinero o soy... un ángel inversor. Lo que querrás, pero se debe establecer. Porque si no, a ti sí te presto plata y a tu hermano no. ¿Por qué? O a ti te presté 100 y a tu hermano 200. ¿Por qué? Entonces se establecen esos... Y podría establecerse igual que como hablamos cuando hablábamos de cómo ocupar una plaza o un puesto, un comité que evalúe el proyecto como un comité de inversión. Sí, y usualmente eso es lo que se hace. Tú tienes una idea, la traes a la mesa. Primero, vamos a decir que no tiene que ver con el giro del negocio para hacerla un poquito más vívida. No tiene nada que ver con el giro del negocio que estamos. Entonces tú tienes una idea, la traes y primero se la ofreces a la familia. Esa es una de las cosas que puede estar ahí prescrita. Si la familia dice que no, entonces tenés derecho a hacerlo por ti mismo o con otros socios, pues que no sean de la familia. Entonces, ¿te voy a prestar plata o no? Entonces, en algunas familias dicen, si me voy a arriesgar invirtiendo el 10% del capital que necesita, para no poner montos de 100,000 o 50,000, porque va a depender de lo atractivo del negocio, ¿verdad? Pero sí. Y es muy, muy frecuente. Ok.
¿Cuál es otro de los temas que se discuten, Chepe? El otro de los temas puede ser función de proveeduría. Okay. O sea, yo soy proveedor. ¿Es válido ser proveedor de un producto de la empresa? ¿De un producto que use la empresa? Puede ser sí o puede ser no. Si es no, es no. Si es sí, ¿bajo qué condiciones? Que también compitan otros, pues, porque si no, entonces yo voy a tener información privilegiada y voy a ganar todas las licitaciones, por así decirlo. Y el otro es, nosotros dos somos hermanos y los dos estamos en el negocio de papelería y los dos queremos venderle la empresa. ¿Cómo escogemos entre tú y yo? ¿A quién se le da ¿A quién se le da el negocio? Uh-huh. El otro es si alguien viola la ley. Okay. Desde el punto de vista que es mi hijo, va a necesitar apoyo, por lo menos moral. Pero yo no puedo hacerme de la vista gorda de que cometió un delito. ¿Y se establecen como grados en cuanto a no es lo mismo cierto tipo de una falta que un delito o un crimen? Sí, usualmente lo que se hace es no te vamos a apoyar, más que como hijo, pues, no te vamos a condenar hasta que un juez falle. En el ínterim nos vamos a mantener atentos, vamos a colaborar con la ley, no te vamos a acusar, ¿verdad? Uh-huh. Pero tampoco te vamos a dispensar. Ese es uno de los puntos más fregados. Sobre todo porque no es lo mismo, y este es un dicho, no es lo mismo verla venir que andar con ella. Definitivamente. En cuanto a que no es lo mismo que cuando ya lo estás viviendo y es tu hijo el que está, sí. Imagínate, sí. Vamos a suponer una carceleta. Y hoy en día, María Dolores, mucho problema de estos con drogas. No crímenes mayores en el sentido de que no es que maté a alguien o herí a alguien, pero yo mismo me quedo borracho los fines de semana y estoy siendo visto por la comunidad a la cual pertenezco, a la cual le debo. Entonces eso es bien feo. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, que estamos hablando de este tipo de situaciones y desembocan en una violencia intrafamiliar? ¿Es parte de lo que se discute o...? Sí. Sí, por ejemplo, ¿te acordás que la vez pasada di un ejemplo feo? Pero dije, ¿qué hacemos en el caso de un secuestro? ¿Pagamos o no pagamos? Ahora voy a decir lo mismo. ¿Qué hacemos en el caso de que uno de nuestros parientes viole la ley? ¿Lo sacamos del país? Pues. Claro. ¿O hacemos que lo afronte? ¿Lo metemos en un hospital? O lo metemos así. Bueno, digamos eso. Eso puede ser mientras se averigua, pero no es del hospital al avión, ¿verdad? Ese es el punto. Y nos puede pasar. Y por otro lado, vamos a pagar nosotros las costas de defensa de alguien que fue irresponsable. Pues nosotros empresas, estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Yo, papá, ni modelo lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa perdón que insista, Chepe, qué pasa en el caso donde no hay denuncia porque es una situación familiar en cuanto a la violencia intrafamiliar, que es desafortunadamente más común de lo que uno cree, y que pues no existe esa denuncia, se sabe pero no se habla, o incluso la víctima lo expone, y ¿qué hace la familia en ese caso? Sí, hay varios mecanismos y todos son muy emocionales, muy emocionales. Yo soy un hijo consanguíneo, que soy violento con mi señora, que es política, ¿verdad? Claro. O al revés. Es el político el que le está pegando a mi hija. Es que la pregunta es, ¿debería ser el mismo principio o cambia o cuál es la situación ahí, Chepe? Bueno, usualmente uno tiende a defender al consanguíneo, ¿verdad? Y atacar al político. Pero si lo hemos discutido y hemos acordado, que eso es ahora el rol del Consejo Familiar, y hemos acordado que
no importa la relación, violencia es violencia intrafamiliar en este caso. Claro. Infidelidades. Bueno, esa ya es otra historia también, que es otro tipo de violencia. ¿Lo tapamos o lo sacamos? Entonces, como hemos decidido que lo vamos ¿a qué? A purgar. Pues así lo decidimos. Entonces no te vayas a ofender conmigo, querida hermana, porque eso es lo que habíamos decidido. Pero ese caso, sobre todo, muy complicado. Muy complicado. Pero sí se toca, se hablan. Sí. Es mejor tener esas reglas. Sí. Y además... incluso la familia las conoce. Las consecuencias. Claro. Si esto sucede, vamos a actuar así. Sí. Y ahí tocaste el tema fundamental del protocolo familiar, que claro, lo que quedó escrito es producto de la discusión, pero la discusión es la que verdaderamente te lleva a eso, porque va a haber gente que dice, no, si es mi hermano hay que defenderlo, sangre llama sangre, ¿cómo es? Hay que defenderlo. Pero siempre está cometiendo un delito. Entonces, como hay un anuncio ahí que decía bomboncito mata casaca, o no tengo así, entonces sangre no mata justicia. Ok, eso hay que entenderlo, pero hay que interiorizarlo, hay que hacerlo propio. Sí. Y vamos a firmar y lo vamos a hacer jurídicamente vinculante, lo vamos a ver en el protocolo. Si estás bebiendo, no te voy a dar plata, voy a mantener cierta cantidad para que te sostengas, pero no puedo auspiciar tu vicio. E incluso es también una forma de proteger al resto de la familia. ¿Cómo no? Porque viene el otro tema, porque hablabas de apoyo, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es una enfermedad por cuestiones de este vicio, o una enfermedad por cuestiones de un accidente, o una enfermedad porque la lotería genética te tocó? Sí, pues ahí hay distintos gradientes, ya si te tocó la lotería genética, como lo estás diciendo, creo que es distinto tratamiento de si por mi irresponsabilidad termino con un problema hepático, por ejemplo. Sí. Que después todavía tiene que ver, entonces no me voy a meter a eso hasta que traigamos un experto, pero los seguros de salud. Para cubrir todas estas eventualidades que se van a dar, como dice Bill Villet, dos tipos de familia, las que estamos en problemas y las que vamos a estar. Sí, entonces la discusión y el acuerdo por consenso, que no quiere decir pura unanimidad, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que se va a poner, lo que se va a plasmar en el protocolo familiar. Pues muchas gracias, Chepe. No, gracias a ti. El tiempo se nos ha ido volando y hemos ya pues terminado con el tiempo, ya estamos en el tiempo, y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros para hablar sobre esto, y la próxima semana estaríamos hablando acerca de cómo hacer que toda esta discusión no quede en letra muerta, sí, sino que sea algo vivo y no quede solo en honra. Exacto, que sea algo vivo y que se pueda llevar a cabo. Sí. Pues perfecto, muchísimas gracias. A ti. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.